Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor Sergio González, que nos alcanza, que viene de Cuautla, ¿verdad? Sí sabemos que Dios vive en Cuautla. Ok, muy bien. Y bueno, pues estamos empezando algo muy interesante porque vamos a ver cómo podemos dirigir nuestra vida hacia lo correcto, aprender tal vez dejar de distraernos de otras propuestas que las propuestas bíblicas, Sí, de tomar decisiones que nos ayuden también a mantenernos en el camino, ¿no? claro, Yo creo que, por ejemplo, cuando dice Hebreos, pon los ojos en en Cristo, Cristo. ¿verdad? Es Amén. decir, no te vayas a distraer de otra cosa. Sí, Porque el mundo tiene muchas propuestas, ¿verdad? así Que te es. dicen que en 3 horas vas a hablar inglés Sí, o en una semana vas a perder 10 kilos. sí, Muchas cosas que son atractivas, pero que no son la verdad. la verdad, así Y es. esos son ejemplos muy Sí, sencillos, así pero es. cuando se trata de mantener una vida correcta, de mantener una familia, de como rescatar un negocio, Ujú. tantas cosas que tenemos que Sí, aprender a hacer y sí, que a así veces es. se nos olvida que tenemos una herramienta que es perfecta Claro, y que es poderosa, sí, así es. ¿no? Sí. Entonces, pues es un poquito Pues lo que fíjate vamos a que, hablar, ¿verdad? sí, claro, sí, pues es un tema muy interesante. Cómo nosotros estamos llenos de distractores. Ujú. Se dice que hoy la tasa de atención de una persona es de 8 segundos. Porque tenemos enorme cantidad de información en redes sociales y todos quieren captar nuestra atención y cada vez se va reduciendo más nuestra capacidad de poner un enfoque sobre cierto tema. Y Estamos ahí entonces compitiendo con Dory, ¿verdad? estamos, sí, 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 entonces es muy difícil esa Wow. competencia de buscar algo que nos esté llamando la atención. Y por eso es importante que una persona pueda enfocarse. De hecho, pues se habla que la primera regla del éxito en cualquier área, pues ese es el enfoque, ¿no? Sí, Enfocarte en lo que debes hacer, ¿no? la En la constancia. constancia, la perseverancia. Sí. Y bueno, sobre esto hay muchos versículos. Uno de ellos que me gusta dice que llevamos sometidos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí. Y cuando habla sometidos es como, yo me imagino como un luchador de judo que le hace una llave, ¿no? A su Ajá. oponente y lo lleva sometido. O sea, le dice, es que no te vas a mover. O sea, no voy a permitir que ejerzas una presión sobre mí o que ejerzas un dominio sobre mí, sino que yo voy a someter ese pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y qué es obediencia a Cristo? Es obediencia a toda la teología de lo que implica Cristo, ¿no? Claro. Ok, entonces ahí es donde vienen muchos temas muy importantes, muy interesantes, y quisiera empezar un poquito con un ejemplo del libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando vemos la historia, pues Adán y Eva estaban ahí y ellos en primera dicen, oye, con que no puedo comer de ese árbol, ¿no? Viene la serpiente, les dice, ¿no? Les Ujú. dice, la única cosa, el único árbol que no pueden comer, les dice, mira aquello que te hace falta, ¿no? Sí. Y eso pues es una clave y una receta para ser infelices, ¿no? Cuando una persona siempre se está quejando, yo creo que a todo mundo nos hace falta algo en este momento, ¿no? Claro. Y mucha gente está enfocada en eso que les falta. ¿Sabes? Eh, Es una de las tácticas de Satanás así es. que, vamos a decir, tienes el 85-90% de tu vida suplida, Sí. funciona bien, y te falta este 10%, por ejemplo. Ujú. Y Satanás hace una cosa tremenda que te convence que el 10% que te falta es más importante que el 80 o 90 que tú tienes. Así es. Y es ahí donde la gente cae en una tentación o cae en una desviación, Así es. cae en pecado, en muchas cosas, porque él hace como que pone una lupa entre tu vista y la cosa, que Sí. la hace tan grande que dices, si no tengo esto, yo no voy a ser feliz. Así es. Yo no voy a lograr mi meta en la vida, etcétera. Y Sí. eso es tremendo. Entonces tenemos que, primeramente, creo, conocer qué es lo que yo ya tengo. Claro. Sí. Y hacer tal vez una buena lista de lo que tienes desde el día que recibiste a Jesús. Amén. Sí. Vida eterna, ¿no? Libre de la Gozo. escasez, libre de la opresión, libre de la tristeza, Amor, gozo, ¿no? todas estas Sí. cosas. Entonces dice, es que me falta un Mercedes de tal modelo, ¿no? Ujú.
Sí. y se te olvida de todo lo demás Ahí. y te concentras en algo así. Y es que sucede en este momento, pierdes todos tus valores, tu enfoque está, voy a tener que obtener esto, no importa cómo. Así es. Sí. Eso está grave. Sí. Finalmente creo que el negocio del diablo es en la insatisfacción, ¿no? Sí, O sea, Dios es un Dios de completa satisfacción, así ¿no? es. En Dios dice que Él nos vino a dar plenitud de gozo, ¿no? Delicias a su diestra. El asunto es que a veces dejamos de enfocarnos en Dios que vive en nosotros, que está en nosotros, lo que Él ya hizo, lo que Él ya nos dio, y nuestro enfoque es en aquellas cosas que todavía nos hacen falta. Y por ahí hay un proverbio, no es proverbio bíblico, pero dice que todo es nada cuando sientes que algo te hace falta. O sea, cuando hay algo que sientes que te hace falta, aunque tengas todo, significa nada. Entonces creo yo que el primer trabajo que hizo, bueno, fue ahí trabajar en la insatisfacción y poner en duda la bondad de Dios, poner en duda en que es que Dios no les dijo de ese árbol porque no quiere que sean como Él. Ellos no estaban viendo que ellos ya habían sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces, al trabajar en la insatisfacción, y va creciendo esto, hace que el enfoque esté en el lugar equivocado. El enfoque estaba en ese árbol, cuando había cientos de árboles, miles de árboles, era un paraíso, y ellos estaban enfocados en el único que no se podía comer. Esa insatisfacción les lleva a esa búsqueda y ese contacto con el árbol para poder comer, y dice que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y comieron, y entonces vino la caída del hombre. Y ahí viene otro enfoque, y yo quisiera ahí como irnos sobre el tema de, lo primero que me enfoca el diablo es en estar insatisfecho. Sí. Insatisfacción. Pero después que viene ese pecado que cometo para lograr esa satisfacción, después viene el enfoque en la culpa y la vergüenza. Claro. ¿Sale? Sí, por supuesto. De ahí, como decimos estudiando un poquito de manera teológica, salieron de la inocencia para entrar en la conciencia. Así es. Y la conciencia de pecado, de Conciencia de condenación. pecado, sí. Y eso duró un largo tiempo. Así es. Entonces es muy, muy importante tratar de mantenernos en la inocencia. Así es, sí. ¿No? ¿Qué quiere decir? Finalmente, lo que Dios me dijo es lo correcto. No me voy a inventar cosas nuevas. Voy a seguir mi camino, ¿no? Porque cuántas veces vemos los otros caminos y queremos meternos en el camino de alguien más, porque a él le ha ido bien en esto, pero a lo mejor a ti no es tu camino. Claro. No es tu don tampoco a veces, ¿no? Y nos equivocamos y perdemos mucho tiempo. Si Adán y Eva hubieran quedado inocentes, diciendo, bueno, pues dijo que este árbol no podemos tocar, pues ya, nos olvidamos de esto. Sí. Y vamos a concentrarnos sobre todo lo demás. Así es. Administrar el Edén, ¿no? Sí. Aprovechar el Edén. Sí. Imagínate el lugar donde estaban viviendo, claro. un lugar donde, no, mucho mejor que la tierra donde fluye leche y miel. No había nada ahí corrupto, era perfecto. Era todo perfecto, sí, así es. No. Sí, entonces como que vino esa parte de decir, primero enfócate en lo que no tienes y luego enfócate en cómo la regaste, ¿no? Y todo lo que perdiste, ¿no? Sí. Y entonces viene esa culpa y vergüenza, y ahí nos hace enfocarnos más en nuestro pecado, en nuestro error. Y yo quisiera preguntar, o sea, yo creo que todo el mundo aquí, tú puedes ir el domingo a la iglesia y probablemente pasan 2 días o un día o media hora saliendo de la iglesia y vuelve a ver pecado de pensamiento, de obra, de omisión, el que quieras, y tú vuelves otra vez al sentimiento de culpa y regresa esa misma sensación de vacío, de falta, de autocomiseración, de que yo no puedo. Y en lugar, lo que sucedió con Adán y Eva es que ellos se enfocaron en primero la culpa y la vergüenza, y después se enfocaron en el miedo. Sí, tremendo. Les llega el miedo, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros cuando alguien comete un error, cuando alguien comete un pecado, es decir, tú te pasas el alto, ¿no? Y empiezas a voltear por los espejos para ver si viene una patrulla o no, ¿va? Pero de repente ves allá adelantito una patrulla y dices, me habrá visto, ¿no? Sí. Y empieza el miedo, ¿no? Porque dices, ¿sabes qué? Me va a llegar el castigo, acabo de cometer un error y me va a llegar el castigo, sí o sí, seguro van a castigarme. Y dice la escritura que, no estoy diciendo que se pasen el alto con liberalidad. No. Lo que estoy diciendo es que cada vez que cometemos un pecado,
El diablo nos mete en el brete de decir, enfócate en cómo te equivocaste y no te enfoques en aquel que te libró del pecado, ¿no? Así es, sí. Entonces, enfócate en ti y entonces dice que viene esa culpa y la vergüenza y dice que no tenemos una conciencia del amor. Y bueno, ahorita vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conscientes del perfecto amor, dice que el perfecto amor hace algo, echa fuera el temor. Sí. Entonces, cuando alguien ya dice, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, sí cometí un error, pero mis errores, mis pecados, mis defectos, mis debilidades han sido expuestas en la cruz de Jesús y Él pagó por mis pecados también. Eso no me lleva a pecar con libertad, ¿verdad? Sino me lleva a entender que aún en las consecuencias de mis errores, Dios va a estar ahí. Así Dios es. me ama, ¿no? Eso fue lo que no pasó con Adán y Eva. Adán y Eva lo que hicieron es que el producto de la culpa y la vergüenza los lleva al miedo y el miedo los lleva a esconderse de Dios. Y el mundo hoy, mucha gente del mundo dice, ¿yo para qué me acerco a Dios? Si mira, cometo esto y hago lo otro y hago aquello, mejor que hago, me escondo supuestamente de Dios, pero Dios nos ve todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, y yo siempre vengo con la pregunta de Génesis 3. ¿Qué hubiera pasado si hubieran pedido perdón? Sí, ¿verdad? Todo un tema ahí. Es algo que dices, ¿no? Dios es perdonador, Sí, ¿no? sí, Pero también, se escondieron. Dice, sí, ¿cómo te decir? Al esconderse con hojas, etcétera, pues sí, pusieron su propia justicia. así, sí. Entonces ya Dios no podía hacer la Y ese es suya. el siguiente enfoque, pues, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. O sea, porque ellos dicen que al sentirse culpables y al sentirse con miedo, dicen que cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, el coser hojas de higuera es esa parte de decir, voy a cubrir mi vergüenza. Y yo a veces lo he puesto como un ejemplo como cuando, no sé, llegas a un lugar donde tienen toda la ropa regada en los sillones y los trastes todos ahí en el fregadero. sí. Y de repente llega una visita y agarran una sábana y le avientan la sábana sobre toda la ropa tirada, ¿no? Y sobre todas las ollas le avientan otro trapo de cocina. Y sigue toda la podredumbre ahí, todo lo Sí, sucio, todo lo claro. desordenado, pero ahorita está como cubierto. Sí, ¿Se me explicó? sí. Entonces, eso no es lo que Cristo hizo con nosotros. No. O sea, Cristo nos vino a limpiar, pero nos deja como una hoja en blanco, ¿no? O sea, nuestros pecados han sido borrados y nosotros hemos sido hechos nuevos, nuevas criaturas. No somos como una hoja tachoneada de deuda tachada, sino es una hoja blanca, Claro. porque así es como nos ve el Padre ahora. Pero bueno, el punto es que ciertamente viene, volvemos al punto, primero viene el enfoque en lo que te hace falta, después viene el pecado, bueno, la caída, después viene la culpa y la vergüenza, después viene el miedo y después viene la búsqueda de la propia justicia, ¿no? Sí. Y en esa búsqueda de propia justicia decir, oye, o sea, sí soy malo, o sea, pero siempre en año nuevo yo voy a la iglesia, ¿no? Claro. O sí soy malo, pero yo a fulano, a los que piden dinero de acá, siempre les doy dinero, ¿no? Sí. ¿Ok? Y hay muchas formas de revestirse de justicia, porque por ejemplo hay gente que es devota de ciertos santos, hay gente que va a ciertas cosas, ¿por qué? Porque empieza a vestirse de su propia justicia y no permite que Cristo venga y nos renueve completamente, ¿no? Exacto. Nos haga esa renovación. Entonces, depende de cómo nos estemos enfocando en esta primera parte, digamos, del primer tema, es cómo nosotros vamos a poder vivir y desarrollar todo lo que Dios ha planeado para nosotros. En una primera instancia, muchas veces vamos a quedarnos todavía con cierta culpa y vergüenza. Ahora, ¿de dónde surge la culpa y la vergüenza? Surge también de un precepto de que Dios es tan perfecto, es tan santo, ¿no? Y que yo soy tan imperfecto y tan errado que Él no me va a amar de ninguna manera en la condición en la que yo estoy, ¿no? Claro, sí, sí. Ajá. Esta falta de conocimiento del que nos amó Del que nos amó. desde antes que llegamos aquí. Así es, sí. Entonces, obviamente el diablo te recuerda todo lo que has hecho. Así es. Y yo creo que no se le olvida nada. Entonces acumula una cantidad de condenaciones que cuando finalmente es el día que tú vas a ver tu expediente en el cielo, Sí. vas a decir, pero no había nada. Sí. No, ¿para qué me preocupé? Sí, así No, es. porque Sí. ese es lo que... Él va a destruir tu identidad. Sí.
Y eso nos limita mucho, por ejemplo, a la hora de pedir, Sí, a la hora claro. de orar, a la hora de nuestra expectativa de vida, nuestra expectativa de vida, nuestra expectativa de lo bueno, lo grandioso, lo excelente, está muchas veces limitada. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de estoy sucio, no estoy bien, no he sido lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque viene el enfoque mucho en la parte de que sí le creo a Cristo. Los creyentes, muchas veces tú puedes considerar y creer a muchos, ver a muchos creyentes que están mezclando el tema de la gracia de Dios con todavía un poco de ley y todavía un poco de su propia justicia. Entonces, es inevitable que haya una tristeza por el pecado. Sí. Es algo sano. El problema es cuando tú te quedas ahí y empiezas a admitir que la vida debe de castigarte por esas cosas que hiciste. Y entonces dices, es que ¿sabes qué? ¿Por qué debe de castigarme a mí? Al mismo tiempo estás diciendo que el sacrificio de aquel que fue castigado en la cruz no fue suficiente. Claro. Y entonces vas a andar por el mundo y andas por la vida diciendo, sí, merezco esto. Merezco que me pase algo malo, merezco que me dañen, merezco no alcanzar esa posición, merezco perder esto, perder aquello. ¿Por qué? Porque yo me siento sumamente culpable, me siento con mucha culpa y mucha vergüenza. Exacto. Y entonces nos revestimos de nuestra propia justicia, como decíamos, no dejamos que Cristo nos revista de su propia justicia y muchas veces, aun cuando nosotros hemos creído en la justicia de Dios, en la salvación por fe, en que la gracia de Dios ya nos cubrió, todavía muchos creyentes siguen clavados en el tema de hacer sus propias obras, ¿no? Sí, claro. Estaba viendo ahí, recordando a Pedro en dos tipos de justicias. El primer Pedro es el Pedro de la pesca milagrosa. Sí. Y cuando ya tienen todo en Lucas 5:8, Okay. viendo esto Simón, ¿verdad? Simón Pedro, cayó de rodillas delante de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es ¿cómo se llama? Su identidad. En Juan 21 ya nacieron de nuevo. Sí. ¿No? Y vemos ahí Pedro que se da cuenta que Jesús está ahí del otro lado. Y dice, vamos a leer desde el 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, ¿verdad? Corriendo atrás de Jesús. En la barca él dice, soy pecador, esa es mi condición, ¿verdad? Sí. Y no había hecho un pecado especial. No. Esto es después de haberlo negado 3 veces a Jesús. No le importó. Jesús está aquí. Él sabía ya su perdón. Sí. Él sabía ya de la justicia de Dios. Sí. Él no se vio como sucio, indigno. No. Venía Jesús, se le olvidó. Dejó atrás esta vida de pecado, esta vida de culpa y de condenación. Yo creo que este día Satanás hizo un coraje de primer nivel. Sí, claro, sí. Porque no pudo con Pedro. Aunque lo tenía ahí al principio como soy pecador. Sí, era pecador, no había nacido de nuevo. Sí. Pero mira, Judas no atrapó, no captó esta justicia, se fue a suicidar. Hizo su propia justicia. Exacto. Sí. Sí. Esa es la justicia que Satanás impone a la gente. Así es, sí. Te sientes tan culpable, tú mismo recházate, tú mismo aíslate, tú mismo eres inmerecedor. Sí. Y si te enfermas, qué bueno que te enfermaste porque merecido lo tienes por tus pecados. Exacto. Y entonces, ¿cómo accedemos a la sanidad? ¿Cómo accedemos a la prosperidad? ¿Cómo accedemos a una vida en gozo? Si nos vivimos sintiéndonos culpables, ¿no? Todo el tiempo. Sí, exacto. Sí. Yo creo que tenemos que aprender a decir, Señor, yo soy digno de todas tus promesas. Amén. Y voy por ellas y no me voy a parar y voy a seguir pidiendo y pidiendo. No porque soy digno o me lo merezco por mí, pero me lo merezco por Él. Por Él, así es. Entonces, aprovechan, eso es que podemos decir para cerrar esto, aprovechan la salvación.
Amén. Ok, bien, pues vamos a despedirnos de ustedes. Vamos a seguir hablando de todo esto, de esta vida cristiana que tenemos. Suscríbanse al canal, por favor, así para que podamos estar más en contacto con ustedes. Comparten esto con otros y recuerdan, siempre en victoria.